De veras agradecida de que Elizabeth haya tenido la gentileza de invitarme a conversar con ustedes. Y bueno, una vez que Elizabeth nos deja la libertad de elegir cómo vamos a interactuar, si alguien se siente interesado en interrumpirme para que hagamos una conversación, nos vamos arreglando por el camino. Efectivamente, Elizabeth me ha invitado a trabajar el tema, que no quisiera decir de mis angustias, pero en todo caso sí el tema que me ha ocupado en los últimos años en mis trabajos de investigación del CENDE, que es el tema, el área en el que la línea de investigación que yo llevo es el derecho a la salud en Venezuela. Y me pareció interesante conversar con ustedes sobre la garantía del derecho a la salud y que es sobre todo de lo que me ocupo fundamentalmente. Elizabeth, si pudieras pasar la otra lámina, por favor. Yo les voy a echar un cuento, por eso es esta imagen. Y digo echar un cuento porque todos sabemos que los cuentos son narraciones breves, puntuales sobre un tema donde no hay muchos personajes y que tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, bueno, ¿cuál es el inicio de esta historia que yo quisiera compartir con ustedes? A ver, Elizabeth. La siguiente. Sí, por favor. Esta historia que yo les voy a contar va a seguir un hilo discursivo en términos de tres preguntas. ¿Qué es fundamentalmente lo que hago? Y ese que va a responder muchísimo a qué fundamentan mis investigaciones. Hay una característica que tenemos nosotros en el CENDE y es tener un enfoque teórico para lo que investigamos. Luego les voy a decir cómo hago eso y finalmente, sobre todo cuando se trata de estudios como los que ustedes están realizando, por qué hago esto y a dónde me han llevado estas investigaciones. Entonces, Elizabeth, si vamos con la próxima lámina, ¿qué investigo yo? Yo investigo el tema del derecho a la salud, pero del derecho, si le das, Elizabeth, el tema del derecho a la salud en el tema del derecho a la salud que no el de la salud. Si alguno de ustedes, yo lo voy a hacer esta primera intervención como si estuviéramos realmente en una clase y nos estuviéramos viendo a la cara. Si yo les pregunto a ustedes qué es el derecho a la salud, ¿qué me dirían? Gozar de todos los ¿Quién? beneficios que ofrece el sistema de salud. Por aquí, Keiler de Maturín, saludos. Sí, muchísimas gracias, Kate. Otra persona, gozar de todos los beneficios que ofrece el sistema de salud. Ajá. ¿Alguien más? Y profe, Luis Gallegos por aquí, el derecho a estar saludable para bueno, el desarrollarse bien en todos los aspectos de su vida. Bueno, yo soy ¿Alguien Coro más? Coto Tomei y una de las cosas, en caso que hayamos perdido nuestra condición de estar sanos, que el Estado nos garantice el acceso para lograr recuperarla. Ok. Yo agregaría también la prevención de nuestro estado de salud también, estar Habla Nairet. Ok. en aire. Ajá. Yo ¿Otra diría, persona? yo diría que es Ajá. el libre acceso a los servicios de atención de salud. Yo diría, Henry, yo diría que es el derecho que tenemos todas las personas de tener un alto nivel de bienestar físico y mental. Eh, Fíjense, pienso que es un derecho fundamental, ¿no? Que debe garantizar el más alto nivel de atención en salud a cada individuo. ¿Alguien más y cerramos? Bueno, es que se ve la salud como estar libre de enfermedades. Realmente entonces se diría que es como el derecho que tenemos todos a estar en un estado completo de bienestar, tanto físico como mental, social, por lo que entonces tenemos derecho a que sea un bienestar integral, que se nos tome en cuenta nuestras libertades y que tengamos un sistema de protección sanitaria que nos dé ese derecho justamente, como yo lo vería, pues. Aliegro, Eduardo Aliegro dice poder acceder a todos los recursos y medios para poder tener el completo bienestar físico y mental. Ustedes no me necesitan. Ya ustedes tienen todas las respuestas. Ajá.
Fíjese que han dicho cosas sumamente interesantes, que cuando uno debate sobre el tema del derecho a la salud, y me voy a adelantar, porque yo no tenía pensado hablar, enfocarme en el derecho venezolano como tal, la discusión, pero las respuestas de ustedes me llevan a varias cosas. Cuando aquí cuando se discutió la Constitución del 47, cuando se reunieron para la Constitución del 61 y para la Constitución del 99, estuvo muy presente el tema de qué era lo que se iba a garantizar. ¿Se va a garantizar la salud? ¿Se va a garantizar el estar sano? ¿Se va a garantizar que si yo enfermo tenga derecho a un tratamiento experimental? Que se me dé atención, lo que me decía un profesor hace unos días, que se me dé atención, no sé, elijan una clínica, la Metropolitana. Esa es la garantía a la que atiende el derecho de salud. Me hago otras preguntas en función. El derecho a estar saludable. ¿Qué pasa cuando nace un niño con, no sé, díganme, la tetralogía de Fallot? Aquí hablo, si hay un médico entre nosotros, me va a mandar a callar. Pero ¿qué pasa cuando nace un niño? ¿Cómo se le garantiza el estar sano a esa criatura? El estar libre de enfermedades. ¿Realmente se puede garantizar que uno esté libre de enfermedades? A un alto nivel de bienestar. Y me gusta me gusta muchísimo cuando se habla el tema de las libertades. Amartya Sen, en, en sus publicaciones, nos ha llamado la atención sobre el tema de las libertades. Veamos, ¿qué pasa cuando una persona decide fumar a pesar de que tiene claro los riesgos que enfrenta por fumar? ¿Se le está coartando la libertad a esa persona? Le puedes decir, usted no fuma porque entonces el sistema de salud va a tener que invertir recursos para sanar. Esa es una discusión sumamente interesante que se da cuando nosotros trabajamos el tema del derecho a la salud. Pero básicamente, ¿a qué atiende el derecho a la salud? Y el derecho a la salud tiene que ver con acceso. Elizabeth, si puedes pasar la otra lámina. El derecho a la salud tiene que ver con la garantía a, primero, la palabra clave la dijeron ustedes varias veces, acceso. ¿Pero acceso a qué? A que haya gente que pueda atenderme y un personal que sepa de eso. Que haya los medios suficientes para que yo pueda tener ese acceso a establecimientos médicos, centros de salud, a vacunas, a los diversos recursos, y que esos recursos sean los de la más alta calidad posible. Es decir, esos tres elementos es acceso a un personal sanitario, a que se me atienda en un lugar específico que cumpla con determinados aspectos y que en ese lugar esté concentrado lo mejor que pueda haber. Y eso es, y que ese acceso sea para promover la salud. Volvemos al ejemplo del cigarrillo, volvemos al ejemplo de mantenga una vida saludable para evitar cierto tipo de enfermedades, que yo tenga acceso a que si me siento mal me puedan decir, usted se siente mal por esta razón, luego de que me hayan hecho los exámenes respectivos, que se me proteja en el caso de que pudiera venir una contingencia médica, que si me enfermo, yo tenga tratamiento para curar esa enfermedad e incluso una vez perdida la salud, que yo la pueda recuperar. Hay diversas concepciones sobre a qué atiende el derecho a la salud. Y dentro de esas concepciones hay una definición que es con la que yo me quedo, y es precisamente de una enfermera colombiana, una investigadora, creo que está todavía en la Universidad de Caldas, es la doctora Vélez Arango. Ella es enfermera y también es abogada. Elizabeth, si por favor me das la otra lámina. ¿Y qué nos dice Vélez? Que es la posibilidad, es decir, que realmente en términos efectivos yo pueda acceder a
gente que me atienda en organizaciones y que me den los servicios especializados para cuidar la salud en los diferentes niveles de complejidad que puedan haber y en las diferentes fases que debe atender un sistema de salud. A esa definición yo le agrego que se cuente con los recursos para que efectivamente yo pueda ser atendida, para que ese acceso se pueda realizar. Creo que la primera de ustedes que intervino hablaba de los sistemas de salud. ¿Y qué pasa cuando el país no me ofrece un sistema de salud? ¿Hay un sistema de salud en Venezuela? Nosotros en el área en el que yo trabajo, que es el área de desarrollo y salud, partimos de la tesis de que en Venezuela no hay un sistema de salud. No hay ese, que es lo que un sistema aborda diferentes aspectos. Y en Venezuela eso no se, esa interconexión que debe hablarse, de la que uno se refiere para hablar de un sistema, eso no se da en Venezuela. Aquí lo que hay son diferentes aspectos y no hay la interconexión entre todos ellos. Alguna vez los profesores tuvimos un sistema de atención. Eso jamás se conectó con la seguridad social. Entonces no podemos hablar de un sistema de salud, sino de diferentes aspectos, de diferentes momentos y de diferentes establecimientos en diferentes instancias. Elizabeth, otro, por favor. Ahora, ¿cómo he venido yo trabajando el tema del derecho a la salud en el país? Yo lo trabajo a través de tres dimensiones. ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las garantías y cuáles son las oportunidades reales de realización? Cuando yo hablo del tema de los actores, hablo de quiénes, de los sujetos que deben estar protegidos por el derecho y de los sujetos que uno podría decir que son los sujetos activos. Esto es, ¿quién garantiza el derecho a la salud? Y cuando hablo del sujeto que recibe, del recipiendario, digamos así, del derecho, que en algún momento uno pudiera decir que es el sujeto, en derecho solemos hablar del derecho pasivo, del sujeto pasivo y del sujeto activo. Permítanseme jugar con la expresión sujeto pasivo del derecho, es decir, el sujeto a quien va dirigido el derecho. Y ese no es otro que esa persona de carne y hueso, ese ser humano contextualizado y que quien no solo podemos ver ese cuerpo que está ahí, sino también esas circunstancias, el contexto donde la persona se desenvuelve. Entonces, cuando yo hablo de actores, me refiero o bien a ese ser humano que a quien va dirigido el derecho, a quien va a ser protegido por ese derecho, pero también me refiero a la sociedad, que es el garante de ese derecho. Y a través, pero sobre todo cuando yo trabajo en los últimos años, digamos que en los últimos 5 años, no he trabajado el tema de la sociedad como garante del derecho, sino al Estado. Y específicamente en nuestro caso es el Estado venezolano. ¿Qué hace el Estado venezolano para dar protección? ¿Qué hace el Estado venezolano para promover? ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios que utiliza el Estado venezolano para dar tratamiento? Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo de los actores que funcionalmente intervienen en la garantía del derecho a la salud. Pero, y luego está el tema, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de garantías? ¿Qué se imaginan ustedes cuando en mi caso que trabajo este derecho, cuando ustedes oyen hablar de la garantía del derecho de salud, ¿qué creen ustedes, de qué creen ustedes que se está hablando? A ver. Aquí Liliana Núñez. Pienso que de ese acceso mismo que estábamos conversando, de ese acceso al sistema de salud, a los establecimientos, al personal y también a otras garantías que ayudan al individuo a estar sano, como por ejemplo lo escribí en el chat, la alimentación, el agua potable, la educación, la vivienda. ¿Otra persona? Donde se provea esa garantía y ese acceso a ese beneficio de manera equitativa, pudiera ser por aquí, Keiler. ¿Alguien más?
Yo mencionaba, pienso algo en la garantía de la recuperación, del tratamiento, bueno, lo que dijeron las compañeras anteriormente, a todos aquellos factores para prevenir la salud, la alimentación, el acceso, todo lo que garantice el estado de la persona en salud. Ajá. ¿Alguien más que quiere intervenir? Yo diría Yo, que garantía podría ser a donde esos actores se desenvuelven. Entonces estaríamos hablando de las garantías, los hospitales, o sea, como la parte física, los medicamentos. Creo que esas son las garantías donde los A ver. actores se desenvuelven. Yo creo que el Ujú. Estado, aquí Martín Sánchez, que el Estado es el que debe garantizarnos estos beneficios, estos derechos a la salud venezolana. Pues en este caso, proveer hospitales, que el sistema de salud funcione en todas partes y en cada rincón del país de manera equitativa, pues. Ajá. El libro escribe para poder acceder a todos los recursos y medios para poder tener el completo bienestar físico y mental. Y Lesbia dice, derecho a estar sanos. Ah, se me fue. Ok, a ver, ok. Ya voy. Las leyes también podría ser la garantía, ¿no? Desde el punto de vista legal, lo que nos protege, las leyes. Derecho a estar sano física. ¿Qué dice Liliana? Estar sano también incluye tener condiciones básicas como alimentación, agua potable, educación, vivienda. Alina dice, es el derecho que tenemos como ciudadanos a gozar de un estado de bienestar biopsicosocial y que debe garantizar el Estado. Lesbia agrega el artículo 85 de la Constitución Nacional al referirse al derecho a la salud, plantea el acceso a los servicios. El Estado es quien lo debe garantizar. Sin embargo, en Venezuela el Estado no lo garantiza. Henry dice, la garantía es la promesa de seguridad o una cobertura para proteger contra riesgo y cumplir esa obligación. Liliana, de acuerdo con Nairet, el marco normativo que protege ese acceso. Yo agregaría que, bueno, sí, es por eso la Constitución de la República dice que es un derecho social que es fundamental, ¿verdad? Pero sí, en el que el Estado está obligado, pero está obligado a que se garantice, que es garantizar que yo tenga acceso, como usted mismo dice, esa palabra me gustó mucho, y ese acceso debe ser público a cualquier servicio gratuito o privado, en tal caso, si tuviéramos una red también que nos ayudara desde el punto de vista de seguros, ¿verdad? Pero que sea universal, que sea integral y que sea equitativo. Y es el Estado, incluso por la Constitución, quien lo debe garantizar. Ahora, si se garantiza no, evidentemente no, porque estamos partiendo de que no hay un sistema. O sea, un sistema habla de interconexión y aquí lo que hay es un divorcio entre primero, segundo, tercer y cuarto nivel. Lo ideal sería que el que se atienda en primer nivel pueda entonces después distribuirse equitativamente según su condición. Tiene que ir al tercer, al cuarto nivel y eso debe ser rápido, equitativo y no debe ser un ruleteo, como sucede a veces en esta institución que no está garantizado, aunque las leyes lo digan. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jenny porque precisamente el Estado es el que debe garantizar que esto sea efectivo. Como bien lo planteaba también la doctora Andy, ella plantea en una de las láminas que el derecho a la salud es también esa promoción, ese diagnóstico, pero aparte de ello, no es nada más quedarse con el diagnóstico, porque si hacemos una captación en lo que corresponde a la atención primaria en salud, y quizás esta persona es de difícil acceso, ¿quién garantiza o cómo se debe garantizar a esta persona que se le va a hacer el debido seguimiento, el tratamiento para poder tener esa garantía y las oportunidades reales de realización como corresponde en el derecho a la salud? Esa es mi apreciación. Fíjense, hay algo que han dicho, ¿no? Andy, Señor. disculpa, que Juan Carlos ha dicho garantizar los recursos es infraestructura para atender al paciente enfermo, así como garantizar la buena legislación sobre las normas de atención a cada paciente, cuando lo necesita por parte del Estado, así como del entorno para que la salud se mantenga y se promueva. Servicios básicos, alimentación. Y Coromoto, Tommy,
Dice, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está incluido, pero no se cumple, al menos a cabalidad. Y Lesbia dice, en Venezuela no hay Estado de Derecho, por tanto los preceptos normativos no se cumplen. Ya, tiene la... Ah, José Iguaro levantó la palabra. Que estoy viendo un artículo de la Constitución y es interesante lo que dice. Dice, el Estado garantizará como parte del derecho a la vida, ¿no? Como algo más total, ¿no? Es un compromiso grande, ¿no? Me Que es levanté a derecho. buscar la Constitución. Sí, sí. Miren una cosa, ustedes me hacen recordar cuando uno aquí está entre colegas, ¿no? Pero ustedes me hacen recordar cuando yo estaba estudiando Derecho, que lo definido incluye lo definido en el definiendo. Vuelvo a preguntar, ¿pero qué es una garantía? Alguien me hablaba, me gustó, cuando nos comentaba, es una promesa. No. Realmente me hizo pararme, mientras los escuchaba, me quedé colgada de la palabra. ¿Una garantía es una promesa o es un compromiso? A eso, cuando nosotros hablamos de la garantía del derecho, hablamos de un compromiso en que el Estado asume la responsabilidad de establecer mecanismos que permitan salvaguardar el ejercicio del derecho y la protección del derecho y la protección de la persona. Y, Elizabeth, dale a la lámina que viene, por favor. Entonces, ¿las garantías a qué me aluden? Las garantías me aluden a medios para que yo pueda ejercer ese derecho. Me habla de que si a mí se me vulnera el derecho, yo tenga mecanismos de justiciabilidad y mecanismos de exigibilidad. A eso es que atiende la garantía. Pero la garantía también dice cuando, cómo protegerlo a usted ante una contingencia. ¿Cómo asegura el Estado venezolano o cualquier Estado, para no entrar todavía en el Estado venezolano, que vamos a llegar allá? ¿Cómo va el Estado a proteger a usted, ciudadano, ante una contingencia? ¿Y cuáles son los mecanismos que le ofrece el Estado cuando a usted se le ha vulnerado el derecho? Siempre que hablemos de garantías de un derecho, hablemos de tres aspectos: medios, protección y mecanismos. A eso se refiere. Elizabeth, vamos a la otra lámina, por favor. La siguiente, ok. Ajá, ajá. Entonces, y los otros son, cuando hablaba de las oportunidades, que me salté la lámina, decíamos las oportunidades para la realización del derecho. Pero, ¿a qué atiende? Las oportunidades es cómo se ejerce ese derecho. ¿Cuál es en términos efectivos, cómo hace usted, cómo asume usted, cómo ejerce ese derecho? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las respuestas que le ofrece? Cuando hablemos siempre de oportunidades, estamos hablando de las respuestas del Estado para garantizar el derecho. Sí, este es el derecho. Esta es la garantía. Y la oportunidad se refiere a las respuestas que da el Estado, que da cualquier Estado ante una contingencia. Una persona que necesita un trasplante, ¿cuáles son las respuestas del Estado para que esa persona pueda acceder a un establecimiento de salud donde le diagnostiquen, donde lo operen, donde consigan el órgano, donde se lo trasplanten y luego esa persona pueda recibir los medicamentos que de por vida van a hacer que esa persona continúe con vida? Entonces vean los tres elementos y perdonen la autorreferencia, pero a eso es que me refiero yo siempre que hablo del tema del derecho a la salud. Pero ahora, visto estas tres clases, este triángulo, que sí, estos tres vértices de los que yo les hablaba, entonces vamos a ver los hitos mundiales en términos del derecho a la salud, porque como les dije, yo soy gente senda, entonces yo necesito saber
¿Qué fundamenta un trabajo? Yo les voy a hablar de los 4 fundamentales. En el 46 se reúnen, si mal no recuerdo, en Ginebra y constituyen la Organización Mundial de la Salud. Allí se levanta la carta de la OMS y en esa carta se habla, a ver si lo recuerdo de memoria, que la gente tenía derecho a una salud, que tenía derecho a salud y a que se le garantizara la salud. Hasta ahí. Y por primera vez se asomó la idea de que la gente tenía derecho a la salud. Luego, estoy hablando siempre en términos mundiales, en términos del panorama internacional. Luego, en diciembre del 48, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco se reúnen y discuten la carta se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí se habla de el derecho al bienestar de la persona, del ser humano, no recuerdo si del hombre, perdonemos esa, del ser humano y de su familia a alimentación, vestido, salud, seguridad social. Pasarían 20 años para que se concretaran esos derechos. Y esos derechos se van a concretar a través de 2 pactos, porque la Declaración de los Derechos Humanos no es obligatoria, no obliga a nadie. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un carácter moral, pero no obliga. A pesar de los hermosos preceptos que ahí están, no obliga a ningún Estado en el mundo. A partir de allí, que el mundo se divide en 2 grandes bloques, empezó una gran discusión sobre cuáles eran los derechos. Porque habían unos derechos que estaban fundamentados en la libertad, los derechos civiles y los derechos políticos, y habían otros donde no era la libertad, sino era la solidaridad, sino era sobre todo la justicia, más que la solidaridad. La de solidaridad son los llamados derechos de tercera generación. Pero, entonces, en esa discusión se necesitaron casi 20 años. En el 66 se firman 2 pactos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde estaba interesado el bloque de Occidente, y el otro bloque, el llamado de la cortina roja, como es el telón de acero, sobre todo le ponen muchísimo énfasis a lo que se llamó los derechos sociales, el PIDE, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es aquí donde nos vamos a detener para trabajar el tema dentro de los derechos sociales, el derecho a la salud. Pero aquí en el PIDES, y ya lo vamos a ver en la próxima lámina, se le da una caracterización extraordinaria. Por primera vez se empieza a hablar y en qué consiste el derecho a la salud. Y luego, ya en el 88, ya a finales del siglo XX, se reúne el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y le da fundamento, le da estructura, permítaseme la palabra, a lo que se llama el derecho a la salud. Y lo hace a través de la Observación General 14. Elizabeth, si me da la próxima lámina, por favor. Miren, siéntanse libres de interrumpirme, ¿eh? Ajá, ¿qué dice la Carta de la Organización? Para ir concretando, ¿qué dice la Carta de la Organización Mundial de la Salud? Que las personas tenemos derecho al goce del grado máximo de salud y fíjense que la salud deja de ser concebida, no, va más allá de esa concepción de un alto nivel para decir la salud es un derecho y es un derecho de todas las personas. No importa quién es usted, no importa de dónde venga y no importa lo que tenga, eso es un derecho. Luego, ¿qué es lo que dice? Y quiero que estos 4 hitos los vean cómo se va transformando, cómo va mejorando
la concepción de la salud como derecho. Elizabeth, por favor. Ajá. ¿Qué es lo que dice la declaración? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, pero especialmente la alimentación. Fíjense, empezamos a ver la alimentación como un derecho, que usted tenga derecho a estar vestido, que usted pueda procurarse eso, que tenga derecho a un techo, a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. Nos estamos viendo aquí la concepción de la seguridad social. Y luego, ¿qué es lo que nos dice el PIDE, Elizabeth? Es el derecho, y lo dijeron varios de ustedes cuando yo pregunté qué es el derecho a la salud, es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel. Esta fue una concepción que rompió con todos los esquemas en el año 66. El más alto nivel posible de salud física y mental. Pero veamos qué es lo que pasa en el 88, que se sientan las bases. Eso es el derecho al disfrute a facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar ese alto nivel de los que nos hablaba el PIDE. Entonces vean ustedes cómo hemos ido mutando desde un derecho fundamental, el grado máximo. Ajá, pero ¿en qué consiste ese grado máximo? Bueno, a un nivel de vida adecuado. Pero es que este nivel de vida adecuado, ¿en qué consiste? El más alto nivel posible, el más alto nivel posible. Y entonces llegamos, bueno, no, es que ese nivel posible es facilidades, es bienes, es servicios y es condiciones. Elizabeth. Ajá. El PIDES, para tratar de definir aún más, para caracterizar el derecho a la salud, ¿qué nos dice? Nos dice que ajá, ahí eso aparecen unas rayas, esas rayas las habré hecho yo, perdonen que la dispersión. El PIDES nos No, habla de, tranquila. No, creo que no eres tú. Tranquila, sigue. bueno, ¿qué nos dice el PIDES? ¿Cómo el Estado le va a garantizar el más alto nivel? ¿Cómo el Estado le va a garantizar ese acceso? Y le fija al Estado sus responsabilidades en lo que llama obligaciones generales, obligaciones específicas, el mínimo esencial. El Estado está obligado a darle a usted un piso y no puede descender. No es que me voy al sótano. Y luego, dentro de ese mínimo esencial, el Estado tiene que cumplir con unas prioridades. Vamos entonces a ver a qué se refiere con eso de las obligaciones generales. ¿Qué es eso? Vamos a ir viendo las generales, las específicas. Vamos, Elizabeth. Ajá. ¿Cuáles son las observaciones generales? Digo, ¿cuáles son esas reglamentaciones generales, las responsabilidades, las obligaciones, que ahí puse observaciones generales, pero son obligaciones generales, las responsabilidades que se le asignan al Estado? Pero vean, se le asignan al Estado y el Estado las acepta. En el caso venezolano, si mal no recuerdo, son 182, 192 países que firmaron el PIDES. Es decir, que no es que son muy pocos los estados que no están firmando, no son los garantes, no se obligaron a cumplir con estas obligaciones. ¿Adoptar medidas qué? ¿Qué significa adoptar medidas? Adoptar medidas para hacer realizable el derecho. Es que usted no se va a quedar en yo firmé este pacto y hasta ahí llego. No. ¿A qué se obliga? ¿Cuáles son las políticas que usted va a establecer para que la gente tenga acceso a esos establecimientos, a ese tratamiento? Y dentro de esa adopción de medidas está el hecho de que eso es generalizado, que es una garantía universal, no importa de quién se trate. No importa que sean los guayú, no importa que sea un caraqueño, el Estado venezolano debe adoptar medidas para que las personas tengamos acceso a esos bienes, a esos servicios y a esos tratamientos. Y que hay un mínimo, y fíjense que habla de garantías fundamentales. Hay una discusión en derecho sobre qué se llama garantías fundamentales. Hay quienes dicen que el hecho que los derechos hayan sido reconocidos en la Declaración Universal y luego en los dos grandes pactos,
Eso es lo que se llama una garantía fundamental. Hay otra corriente del derecho que dice que no, que las garantías fundamentales son las que están establecidas en la Constitución. El constituyente venezolano, es decir, quienes formularon, quienes redactaron la Constitución y la aprobaron, adoptaron una solución salomónica. ¿Cuál es en nuestro caso? Las garantías fundamentales entonces son las que están expresamente en la Constitución. Pero es que el constituyente venezolano abrió la puerta cuando dice que los pactos y tratados firmados en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, forman parte de nuestro derecho interno. Entonces, los tratados y pactos en materia de derechos humanos forman parte de nuestras garantías fundamentales. Pero también dentro de las observaciones generales están tres aspectos que los estados deben cumplir siempre, deben respetar el derecho. Esto es, y ya voy a cada uno, deben respetarlo, protegerlo y hacer que se cumpla el derecho. Vamos a ver cada una de estas, Elizabeth. ¿Qué significa respetar el derecho? Esto es lo que se llama un derecho negativo. El Estado se abstiene de intervenir, es decir, el Estado no puede, el Estado se retrae ante la persona, pero no puede negarle, decirle los servicios de salud sexual y reproductivo. Y yo me pregunto entonces, y les pregunto a ustedes, ¿qué pasa en el caso de la vacuna del VPH? A las que las personas, si bien Venezuela ha suscrito todos los convenios, en este momento las niñas de 9 y 10 años todavía no están siendo vacunadas. La otra obligación que tienen los estados es la obligación de proteger. ¿A qué, Elizabeth? ¿A qué se refiere el pacto cuando dice eso? Es impedir las conductas de terceros que eviten el ejercicio del derecho a la salud. Por ejemplo, el Estado está obligado a ver qué medicamentos consumimos los venezolanos y a quién se le da el permiso. Después hablamos de si lo hace o no. ¿Cómo se comercializan? ¿Bajo qué condiciones se están expidiendo los medicamentos en el país? Y la otra obligación general es la de realizar, es decir, la de cumplir el derecho. Elizabeth. Y esto se refiere, cuando el Estado hace dos cosas: facilita, suministra y promueve medidas y recursos. Usted entrega el dinero, usted construye hospitales, usted lanza una campaña de vacunación para que la gente pueda prevenir las condiciones que afectan la salud de las personas o curar ese cuerpo cuando la salud ya no está. Sigamos. ¿Cuáles son? Si alguien hasta aquí quiere intervenir en términos de las observaciones generales, o sigo adelante. ¿Me quedé? Yo creo que sigues. Ok. Vamos a ver entonces las observaciones específicas. Aquí, si hay algún médico en el grupo, me corregirá, porque fíjese qué es lo que se dijo. Recuerden que esto es en el año 88. Aquí se habla de que las obligaciones específicas son reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Eso es lo mínimo que hacen en términos específicos del Estado. Pero hoy se habla de las tasas de disminución de la mortalidad infantil, más que la reducción de la mortinatalidad. Se habla de que el Estado está obligado a mejorar las condiciones en las que trabajan las personas. Se habla de la prevención y el tratamiento de lo que se llaman las enfermedades epidémicas, las endémicas, veamos qué es lo que está pasando con el paludismo, las enfermedades profesionales y cómo se lucha contra esas enfermedades. ¿Qué hace el Estado? ¿Cuáles son las medidas que el Estado toma para eso? Y luego está la creación de condiciones. ¿Qué es lo que el Estado, qué medidas hace el Estado para que los venezolanos de a pie o los venezolanos o cualquier venezolano pueda recibir asistencia y pueda tener acceso a servicios
médicos en caso de que se enfermen. Vamos a ver las otras obligaciones que aquí aparecen erradamente, como cuáles son las observaciones básicas. Esas son, los estados están obligados a eso, ya me había referido antes, pero es sobre todo que no se discrimine a alguien, veamos a alguien que tenga el VIH, que esa persona tenga acceso a servicios que garanticen su tratamiento, que haya agua potable y saneamiento. El tema de la salud materno-infantil es una obligación básica del Estado, pero también que las personas tengan información sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, y que eso que se llama el consentimiento informado, y también la atención primaria en salud y que las personas tengan acceso a los medicamentos esenciales. Vamos a ver, creo que me falta una, Elizabeth, de las obligaciones. ¿Cuáles son las prioritarias? No bastan las declaraciones. El Estado tiene que asignar una cantidad suficiente de su presupuesto para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Y una cosa es, cuando se tiene un derecho social, no se puede ir hacia atrás, siempre se va hacia adelante, porque los derechos sociales no son regresivos, los derechos humanos en general no son regresivos, y eso que llamamos, y que ya hemos hecho referencia a las condiciones del agua, que es la atención de los determinantes sociales. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven las personas? Y sigamos, Elizabeth. Ajá, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo puede una persona ver si un Estado está atendiendo a esa responsabilidad de cumplir con la garantía de garantizar el derecho a la salud? Les decía que en el 88 el Comité de los Derechos Sociales, de los Derechos Económicos y Sociales, estableció una serie de observaciones, y esas observaciones puntualizan el cumplimiento de los derechos. ¿Cómo usted puede decir que un Estado está cumpliendo con sus obligaciones? A través de 4 características, de 4 dimensiones. ¿Están disponibles los servicios? Y ¿son accesibles? ¿Cómo es el servicio? ¿Cuál es su calidad? ¿Es aceptable? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos que nos hablan del contenido del derecho a la salud, que me permite medirlo. Vean que la disponibilidad es un criterio cuantitativo, atiende al número. ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántos servicios de atención primaria en salud? ¿Hay programas de atención a las adolescentes? ¿Cuáles son los programas de vacunación? ¿Cuántos programas de vacunación? Ajá. Usted puede venir y ser atendido en un hospital. ¿Cuánto necesita usted recorrer? ¿Qué distancia necesita recorrer para llegar a un hospital? Y sobre esto les tengo más adelante para que lo sigamos discutiendo. Cuando usted llega es atendido. ¿Es asequible el servicio? ¿Eso es gratuito, esa atención? ¿O el costo es muy elevado? Ustedes que estudian el término de la bioética, ¿qué tan respetuoso es? ¿Cómo se le atiende? ¿Cómo se le atiende en el servicio? ¿A ustedes lo atienden? ¿Ah? Por favor, Pedro, ¿tienes el micrófono abierto? Desde el punto de vista científico. Listo, profe, disculpe, es que cambié de teléfono que me quedé sin batería. Desde el punto de vista científico, ¿cómo es el servicio médico que se le presta? ¿Qué capacitación tiene el personal de salud que le atiende? ¿Los equipos están bien calibrados? ¿Cómo es el agua? Cuando usted va al quirófano, ¿cómo es ese quirófano? ¿Cómo se lavan las manos el personal que va a un quirófano? ¿Cuáles son las condiciones en las que vivimos las personas? ¿Son aceptables? Estos 4 contenidos me permiten a mí decir si el Estado, cualquier Estado, está cumpliendo con la obligación de garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo está salvaguardando? Recuerden siempre, cuando se habla de garantía de un derecho, hablamos de la
salvaguarda del derecho. ¿Cómo responde el Estado a su obligación? ¿Con qué mecanismos responde? Y estos 4 elementos, en términos de los derechos sociales, este es el examen para que usted vea si un derecho social está siendo atendido, si el Estado está salvaguardando esa garantía. ¿Seguimos, Elizabeth? Ok, vean estos ejemplos que yo les traigo aquí. Son ejemplos generales sobre las violaciones al derecho a la salud. Cuando un Estado no garantiza la calidad de los servicios de salud, está violando el derecho. Cuando no me garantiza el acceso a instituciones. Pero fíjese que no me basta hablar solo en términos de salud y enfermedad, garantiza la disponibilidad de alimentos, es decir, garantiza el derecho a la alimentación. El Estado salvaguarda, responde en términos del acceso al agua potable. ¿Cuántos establecimientos de salud sexual y reproductiva hay en el país? ¿Cómo están funcionando esos servicios en los lugares donde los hay? ¿Qué sucede con los medicamentos esenciales? ¿Hay disponibilidad de medicamentos? ¿Hay gente que pasa hambre? ¿Están siendo contaminadas las fuentes de agua? Todos estos aspectos me hablan en términos genéricos de violaciones al derecho a la salud. Sigamos, Elizabeth. Ajá. En este cuento que yo les vengo echando, y como toda cuentista, pues uno se la toma en serio, se dispara, hemos hablado del qué. Hemos hablado del qué se investiga en términos de la fundamentación. Ahora vamos a hablar del cómo he venido yo trabajando estos temas en el CENMES. Lo primero es, yo lo hago, mi aproximación al trabajo que yo hago para ver cuál es la garantía del Estado venezolano, cómo responde el Estado venezolano a sus obligaciones, yo lo hago desde lo cualitativo. Yo no hago estudios cuantitativos. ¿Sí? Yo me aproximo para ver realidades y además dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos los investigadores en general. Ese cómo es eso, mi aproximación al tema del derecho a la salud, entonces, es trabajando con la gente y trabajando con casos específicos. Yo he ido eligiendo qué casos dentro de lo que se reporta en la realidad del país yo puedo trabajar. Veamos entonces ese cómo, Elizabeth. Ajá. Mi producción académica en los últimos años ha estado en términos de trabajar la mortalidad infantil, el tema de los trasplantados, el tema de los pacientes. Yo me fui a un hospital y hoy, dentro de unos instantes, les voy a contar esta experiencia de haber ido a un hospital venezolano. Trabajé con el Plan Quirúrgico Nacional, trabajé con el tema de la mortalidad materna, las mujeres y el cáncer de mama. ¿Sigue, Elizabeth? Ajá. Yo les voy a proponer en datos para que revisemos los 4 elementos. ¿Cómo es el cumplimiento del derecho a la salud en términos de disponibilidad? Y esto es con datos antes de ir a ver los trabajos. Y podríamos irnos al 2009, pero me pareció que era retroceder muchísimo. En el 2009, pero sin embargo voy a hacer esta referencia. En el 2009 hubo un consejo de ministros que se realizó en el estado Guárico. El entonces presidente de la República dijo: los hospitales venezolanos son una vergüenza. Entonces veamos a qué se refería el presidente y cómo esa vergüenza ha ido aumentando o ha ido disminuyendo, si fuera el caso. Mire, en materia de diálisis, desde 2013 hasta hoy ha disminuido en un 85%. La gente que vive en los pueblos pequeños, la gente que vive en los estados más alejados del país, en términos reales y efectivos, tiene dificultades para el tratamiento de diálisis, para acceder a los medicamentos. En el 2021, Provea dijo
que 28,7 millones éramos 28,7 millones de personas para ese momento, el cálculo. 18, casi 19 millones de personas habían perdido los servicios de atención primaria, ambulatoria y hospitalaria. Al menos casi 5 millones, para redondearlo, permítanme el redondeo, no recibían atención médica. Estamos hablando de disponibilidad de servicios. Veamos de accesibilidad. Uno de mis trabajos muestra cómo la gente tiene que recorrer entre 100 y 600 kilómetros para tener atención médica. Es decir, para que usted vaya ahí. ¿Cuánto recorre alguien que viene de Barlovento a Caracas cuando se trata de una parturienta? Entre 2017 y 2022 fallecieron 70 niños, niñas y adolescentes, entre niños, niñas y adolescentes, solo en el JM de Los Ríos por el síndrome nefrítico. Esto lo dijo Prepara Familia. 58,6% de las mujeres que consultaron en ABESA a finales del año pasado no podían pagar el costo de esas consultas. Estamos hablando de consultas médicas, ginecológicas y de servicios sexuales, ¿cómo se llama? Atención sexual y reproductiva. De 10 mujeres, solo habían recibido atención médica 3. No tenían educación formal en materia de prevención de embarazo, ni de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual. No sabían nada de anticonceptivos ni de prevención. Estamos hablando de gente joven e incluso de mujeres que aún no llegan. Bueno, si no llegan a los 30 años, estamos hablando de una población muy joven. Hablamos de recursos humanos con muy baja calificación. Y hablamos incluso de falta de protocolo de acción. Hablamos que en algún momento, eso no está aquí, en el estado Zulia no había suero antiofídico, en un lugar donde hay una gran población rural y sobre todo en el sur del lago y en la costa oriental. Hablamos de que solo en el 2021 el 70% había aumentado en un 70% el éxodo de los recursos de personal sanitario. Hablamos de tiempos de espera excesivamente largos. Hablamos de hospitales sin servicios de energía eléctrica y donde el servicio de agua se veía interrumpido. Hablamos de aceptabilidad de los servicios, hablamos de calidad de los servicios, hablamos de cómo accede la gente a los servicios y cuál es la disponibilidad de los servicios. Estamos viendo en términos específicos cuál es el cumplimiento del Estado venezolano. Estamos hablando en números, pero ya vamos a hablar en términos de historias de las personas. Dale, Elizabeth. Yo les voy a hablar de casos. Vamos a ver de casos de entrevistas que hice con personas y de un trabajo que yo hice en el hospital. Elizabeth, ¿te acuerdas cuál es el hospital que queda en el oeste de Caracas? Pérez Carreño. El Pérez Carreño. Elizabeth y yo nos reímos porque, como ya saben, yo soy zuliana y además lo que no saben es que me cuesta ubicarme espacialmente. Yo nunca sé cuál es el norte para saber si debo cruzar a la derecha, hago así. Y resulta que yo tengo un trabajo, precisamente ese de este hospital, y ahí digo que el hospital está ubicado en el oeste, y ese es en el oeste de Caracas, y ese es un trabajo que fue arbitrado en una revista internacional. Por supuesto que no tienen idea cuál es el oeste de Caracas. Pero bueno, ¿qué se me dijo ahí? Mientras yo hice ese trabajo, que fue 15 días, día y a veces en las noches en ese hospital, los ascensores de ese hospital estuvieron fuera de servicio. El personal trasladaba a los enfermos por las escaleras, de un piso a otro, gente que recién salía de quirófano. Había gente incluso que iba con sus familiares sin un personal que los acompañara. Cuando hablamos de la calidad de la calidad y de la aceptabilidad, enfermos que son atendidos casi no,
en una comunidad de enfermos, si se me permite la expresión, porque no hay un paraván que separe lo que está pasando, que separe la atención que se le da al paciente. ¿Sí? Que se da una promiscuidad, no sé si el término es válido, una promiscuidad sanitaria o al menos una promiscuidad de la atención médica, donde todos escuchan lo que usted le está diciendo al paciente. Fíjense lo que me contaba una señora. Yo ingresé por emergencia. En emergencia me tuvieron 2 días. Cuando se quedaba sin cuidadores, las moscas se le paraban. Era una persona que tenía una enfermedad de estas desmielinizantes, no tenía movilidad y las moscas se le paraban en la cara y no había quien cuidara de ella. Cuando la persona, la hija, vamos, déjeme cuidar a mi madre, si usted paga, en aquel entonces eran $20, usted paga $20, la vamos a dejar que se quede para cuidar. Esto es vamos al tercero, en 2019 el servicio de hematología de este hospital, no, este es en el JM de Los Ríos. El servicio de hematología murieron 6 niños que esperaban trasplante de médula. En septiembre del 2019 en nefrología fallecieron 9 pacientes. Entre el 21 de abril y el 1 de mayo del 2021, otros 5 niños murieron por fallas renales mientras esperaban ser trasplantados. Este artículo lo publiqué en el 2021, por eso es que me refiero a esa cifra. No hay garantías, digamos aquí, yo no tengo documentación que pruebe que esta situación ha mejorado. Mire, les voy a hablar de este caso que al menos a mí me conmovió mucho y por eso lo trabajé. El 21 de junio del 2021, 12 niños, 12 adolescentes creo, se fueron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para reportar la necesidad que tenían de algunos de trasplantes o al menos de ser atendidos en el servicio. Una de las niñitas que habló murió un mes después. Se llamó Niurka Camacho. Tenía 15 años y después de tomar esa palabra, ella empeoró, no recibió tratamiento. Nunca tuvo ninguna oportunidad. Sigamos, Elizabeth. Ajá, esto también es allá en este hospital del oeste caraqueño. La señora no tenía el dinero del que se trabajaba, tenían varios días, mientras esperaban el cupo en quirófano. Mire, yo estuve, digamos que interna, por llamarlo de alguna manera, en ese hospital durante 2 semanas y media. Y yo fui viendo el deterioro de la señora, sin saber nada de medicina, yo fui viendo el deterioro de la señora día a día. La última vez que yo estuve ahí, la familia lloraba porque la señora acababa de fallecer. Cuando yo llegué en esos 15 días, la señora hablaba. La última vez que yo la vi, la señora había dejado de hablar. El otro caso, me equivoqué de caso, este es el caso de la señora de Ciudad Bolívar. La señora con un aneurisma y la señora, bueno, fue poco a poco se acabó básicamente ante los ojos de una ignara como yo. El caso de una persona en los Valles del Tuy, que también con un tumor, porque yo me recluí en el servicio de neurocirugía de ese hospital para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces todo era eso. Hoy tráigame el FOAMI, tráigame cada una de las cosas que le iban pidiendo a las personas. Seguimos, Elizabeth. Yo les dejo estas láminas si tienen interés y si no, pueden ver el trabajo, la recopilación del trabajo. Ajá. En este cuento que yo les vengo diciendo, estamos en el qué, en el cómo, pero ahora voy al por qué. Ah, no, antes de ir al por qué. Cuando Elizabeth fue mi jurado, yo les contaba del caso. Creí que lo había traído, pero me doy cuenta que no. Otro caso que fue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el caso de unas mujeres con cáncer de mama. 12 mujeres asistidas por organizaciones de la sociedad civil venezolana en el año 2019 fueron ante la Comisión Interamericana a pedir que se llamara al Estado venezolano para que ellas fueran atendidas.
mientras ellas esperaban, el Estado venezolano nunca resolvió, nunca respondió a las citaciones que le hizo la comisión. Fueron varios meses, mientras estas mujeres esperaban la decisión de la comisión, 2 murieron. 2 podían ir a podían conseguir los medicamentos en Colombia. 2 se fueron del país. A las otras no les he seguido la pista. ¿Por qué a mí me interesa el tema del derecho a la salud? ¿Cuál es el propósito que me lleva? ¿Solo hurgar en la tragedia de la gente? No, porque yo soy abogada. Y el tema de la justicia para mí va mucho más allá de ver la norma. Yo trato de ver esa norma, cómo se adecua la realidad a la norma. ¿Qué es lo que hay entre el supuesto de derecho y los hechos? Y estos trabajos me muestran cosas como, dale Elizabeth a la próxima, la gran brecha que hay entre esa norma, la falla de San Andrés, como yo la llevo. Esta es la norma y esta es la realidad. Siempre la realidad va por encima de la norma, siempre. El derecho va detrás. Y en algún momento se trata de adecuar norma y realidad. Y entonces, pero la idea es que en ese contraste, el contexto de vida de las personas pueda ser mejorado a través de prácticas estatales. ¿Cómo se hace eso? Y es mi preocupación académica tratar de evaluar cuáles son las acciones específicas del Estado. Recuerden que les dije que había 3 aspectos. La garantía, que había la situación de las personas, y aquí estaba cómo el Estado da respuesta a las personas. Porque yo trabajo el tema de los actores, el tema de las garantías y las respuestas que da el Estado. Entonces, a mí me interesa evaluar esas acciones específicas del Estado, más allá del simple reconocimiento legal. Y hasta ahora, en los estudios que yo he realizado, ¿qué se demuestra? Que hay una igualdad sustantiva ante la ley. Todos tenemos derecho a la protección de la salud, pero que no se da en los hechos la realización efectiva del derecho. Y no puede haber desarrollo si los derechos humanos no están garantizados. Hay una igualdad en el estatus jurídico, esa igualdad de la que hablaba Marshall en el 47, pero hay una desigualdad que viene de las clases sociales. Mientras más abajo usted esté en la escala social, mayor es la dificultad que usted tiene de acceder al sistema de salud. Es el caso de las mujeres embarazadas. Hace unos días fue el día del cáncer, de la lucha contra el cáncer de mama, y vimos cómo en este momento creo que es la primera causa de muerte en el país, al menos de las mujeres. Vemos cómo en el estado Bolívar y en el estado Zulia fallecen las mujeres. Y entonces, a esto que nos lleva, esta desigualdad nos habla de que en Venezuela no hay. Los marcos de exigibilidad del derecho son mínimos y los marcos, las posibilidades reales de justiciabilidad, es decir, de que usted vaya a un tribunal, a una instancia judicial, no están dadas en el país. Dale, Elizabeth. Ajá. ¿Cuál es el impacto que tienen estos estudios que hasta ahora yo he realizado? Primero, yo hago como gente Sendes una reflexión teórico-metodológica, pero también aquí estos estudios muestran que hay un compromiso social de descubrir la realidad de las personas y no quedarme en la simple fórmula de qué es lo que se hace. Yo he sistematizado en términos metódicos esta realidad social crítica que se vive en el país y hay una base científica, no es un deseo de cuestionar al gobierno sin fundamento. Luego hay la obligación que tiene todo académico de rendir cuenta
sobre qué está sucediendo. En mi caso es documentar el estado de la garantía, esto es, del compromiso del Estado venezolano en términos del derecho a la salud, cuáles son las prácticas de vida de las personas versus cómo el Estado lo resuelve. Y luego que yo parto de la idea de que es necesario situar el debate académico en términos de los derechos de las personas y no de lo que las personas necesitan. Y tiene que haber políticas centradas en derecho. Elizabeth, creo que me queda otra lámina. Y mire, hay esta frase que a mí me gusta. La cito siempre que hago una exposición, que doy una clase. No podemos hacer muchas cosas si estamos discapacitados o innecesariamente abrumados por la enfermedad. Y son muy pocas cosas las que podemos hacer si no estamos vivos. De eso se trata el derecho a la salud. Bueno, abrimos con esto la discusión. Los oigo.